filmen, recuerden todo. Panel derecho, panel superior, panel izquierdo. Panel derecho tenemos las conjugaciones de capas o elementos específicos para la modificación de capas como se lo queramos hacer. Primero tenemos la primera capa, la capa base, que es la capa más simple de todas. Esta capa se puede agregar capa por capa directamente en este botoncito que dice más. Si agrego aquí, voy a agregar X cantidad de capas. ¿Ok? Todas las capas son modificables y trabajan por orden visual. Si la capa que tengo arriba tiene un elemento y la capa que está abajo tiene otro elemento, primero se ve esta y luego se ve esta. ¿Ok? Si nosotros agarramos y tenemos dos elementos completamente diferentes, podemos armar el orden visual de ese pequeño elemento por formato de capas. Es decir, si en esta capa, en la segunda capa, creo otro elemento más, tiene un orden visual que lo respeta, es por el orden de capas directamente aquí. ¿Ok? Esta capa individualmente la puedo mover como yo quiera, sin alterar la capa de abajo. Prácticamente como las capas de Illustrator, solamente aquí es más directo, más preciso y más exacto. Ahora, digamos que tengo este elemento principal, que es mi capa origen. A este elemento yo lo puedo modificar como yo quiera. ¿De qué forma lo hago? Le doy clic derecho y opciones de fusión. Su mejor amigo en Photoshop, literalmente. Al darle clic a la opción de fusión me entra una interfaz totalmente nueva, que es esta interfaz aquí, en la cual yo puedo hacer lo siguiente. Puedo ajustar el bisel y el relieve, el contorno de la textura, el trazo, sombra interior, el resplandor interior, también el satinado, que es un poquito complicado trabajarlo realmente, pero me da la opción de cambio de color al color que yo quiera, y también me da la opción de degradados en caso de que no quiera un degradado en específico. Cada opción que se active por separado se afecta directamente en mi objeto o en mi capa completa. Es decir, si tengo una capa con varios elementos, automáticamente puedo cambiarlo como yo deseo, como yo quiera. ¿Okay? Pueden ser con motivos, pueden ser con un tipo de patrón específico, puedo agregarle también sombra. Y muchachos, si van a agregarle sombra a un vector, que nunca sea en color negro. ¿Okay? Siempre, el 100% de las veces, absolutamente todas las veces que sea del mismo color del fondo, 3 tonos más oscuros. Es decir, si mi fondo, en este caso, viene siendo un fondo de color, y este fondo de color azul, quiero crearle una sombra a mi elemento principal, hago lo siguiente: clic derecho, opciones de fusión, me voy a sombra automáticamente, pero esta sombra necesita una dirección específica. Yo me gusta subirle un poquito la opacidad para que no se vea tan clarita. El ángulo lo coloco en 130 grados. ¿Por qué 130? Porque me indica que la sombra va direccionada a esa partecita. Si yo quiero colocarle 90, la sombra es hacia abajo. Si la coloco en 130, es más natural. ¿Ok? Distancia, vamos a colocar la distancia prudente. Vamos a darle, por ejemplo, un 10. Aquí veo que mi sombra está absolutamente muy definida. Esta partecita aquí está demasiado definida. Por esto, lo chiquito, aquí ven. ¿Ok? La sombra se ve sumamente como si hubiera hecho con un lápiz directamente. Si aumento la extensión, se aumenta la extensión de la sombra alrededor de mi elemento. No me interesa. Me interesa la parte del tamaño. Es la parte donde se difumina automáticamente mi sombra. ¿Ok? Al difuminarla tiene un contorno mucho más natural, un poquito más normal, por así decirlo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si la coloco en negro? En negro se ve muy raro, hace un choque visual de contraste demasiado definido. Si lo cambian al azul, que es este azul que estoy utilizando directamente, pero lo hago con 3 tonos más oscuros, ahí se ve de forma más natural. ¿Ok? Si ustedes agarran un botellón de esos de agua y lo colocan en el sol, tienen que colocar la sombra. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Una respuesta. Por la translucidez del elemento. ¿Ok?
Si me lo diseño el elemento es específicamente un color específico, esa sombra va a salir exactamente ese color según nuestra lucidez específica. ¿Okay? Así yo cambio el color de mi elemento principal. Si mantengo la sombra, tiene una concordancia. ¿Ok? Digamos que mantenemos el degradado que está por aquí. Vamos a colocarle super bien. Wow. Tengo mi elemento principal, que es este de aquí, pero resulta que yo quiero tener más elementos de la misma manera. ¿Qué hago? En control J, muchachos, ustedes repiten o copian ese elemento principal. ¿Ok? Al hacer mi selección, yo puedo hacer una selección directa, puedo hacer un grupo de selección, o puedo seleccionar directamente automático por capas. ¿Ok? Si activo mi opción de aquí, que es la selección automática de capas, yo automáticamente selecciono la capa que yo quiera. ¿Okay? Y eso a veces es un poco molesto, porque si digamos que quiero mover el fondo, se mueve automáticamente el fondo sin tener las ganas de mover el fondo. ¿Okay? ¿Qué hago? Simplemente quito esta opción y ya puedo mover las capas precisas directamente por esta ubicación, por mi máscara de capa. ¿Okay? Ahora, tengo mi elemento, pero resulta que todas estas cositas necesito entrelazarlas una entre otras para que sea más perfecto y sea el resultado más óptimo. ¿Qué hago? Le doy a rasterizar estilo de capa. ¿Okay? Elemento de Photoshop que usted no rasteriza, muchachos, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque se pixela mucho más rápido que cualquier otro elemento. Prácticamente. Eso es expandir en Photoshop. ¿Ok? Ahora rasteriza. Ahora, quiero borrar específicamente una ubicación de este elemento, en este elemento que no quiero que salga, o capaz sea la sombra, o capaz sea la discriminación de la sombra. ¿Qué resulta que debo hacer? Debo hacer lo siguiente. Creo aquí una máscara de capa. ¿Okay? La máscara de capa me permite dos cosas en específico. Primero, borrar cualquier elemento que yo desee o quiera. ¿Ok? Aquí estoy borrando parte del interior y lo estoy borrando en color gris. ¿Ok? Si yo esto, mi pincel que está por aquí, ok, si mi pincel que está de color blanco en este momento lo pinto en mi máscara de capa, se supone que mi máscara de capa está de color blanco. Blanco más blanco es agregar, ¿okay? Blanco más negro es para borrar directamente. Aquí yo puedo borrar cualquier elemento, cualquier sombrita que yo tenga, absolutamente cualquier cosa que yo tenga de ese elemento en específico que yo no desee que esté ahí. Ahora, ¿cómo yo invierto una capa? Esta capa, si quiero que sea al revés, literalmente solo hago control I, control invertir, y él automáticamente invierte esa capa. ¿Para qué me ayuda esto, muchachos? Me ayuda para la parte fotográfica, que ya se la voy a explicar en 2 segundos. ¿Van bien? ¿Seguros? ¿Cómo se llama para poder pegar los elementos estos a la capa? ¿Cómo se llama esto? ¿Para qué sirve? A todo. Perfecto, me encanta. Gracias por su explicación. Desarrollo. Sí, bastante. Ok, ahora vamos a la parte por lo menos de creación de flyers. Si ustedes, por ejemplo, chicos, van a crear un menú, que es lo que más solicitan realmente, ustedes hacen lo siguiente: pueden jugar muchísimo con la parte de los trazos de los pinceles. Si por ejemplo aquí en pinceles, para poder dibujar necesito crear una capa nueva, lo que hago es lo siguiente: pinto de cierta manera o de cierta forma un bloque de texto. Este bloque de texto es movible, es totalmente editable, es como ustedes deseen que sea. Digamos que no me gusta ese color, quiero poner un color blanco. Voy directamente aquí a mi capa de estilo de capa, superposición de colores, y lo cambio a un color blanco. ¿Okay? Puedo jugar con esto un poquito más.
Ahí, por ejemplo, puedo colocar la imagen que yo quiera de cualquier tipo de plato que yo desee. ¿Ok? Ahora, ¿cómo agrego texto? El texto lo agregan de la siguiente forma. Obviamente tienen su herramienta texto y tienen 2, 3, 4 formatos diferentes para agregarlo. Texto vertical, texto horizontal. Ok. Este es el Photoshop 2021, pero la opción 2024 da la opción de guiar el texto en cualquier forma geométrica que yo quiera. Aquí ya los automáticos, pero allá tienen opciones mucho más completas y mucho más precisas. Por ejemplo, si creo un círculo, a este círculo yo quiero agregarle el texto alrededor, él automáticamente lo hace. ¿Ok? Aquí aparece mi texto. ¿Ok? Y lo bueno de esto, a diferencia de Illustrator, es que yo literalmente puedo borrar la capa donde está mi elemento y se queda mi capa de texto ahí relajadita. ¿Ok? Y totalmente editable. Ok, en mi máscara de capa prácticamente podemos ver la tipografía como yo desee a la orientación que yo también desee. Los textos, muchachos, también lo pueden editar. En opciones de fusión también pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden crear efectos de tornasol, pueden crear efectos tipográficos, pueden crear cualquier tipo de formato de texto que ustedes deseen, quieran, editen o lo que les dé la fucking gana. Ahora, este texto quiero que tenga un tipo de color diferente. ¿Qué hacemos? Colocamos el color que nosotros queramos, digamos que está azul, ponemos un poquito más oscuro. Digamos que quiero poner una sombra al texto para que tenga un poquito más de connotación física. Acabando directamente aquí. La sombra. Ok, aquí tengo un problema, muchachos. ¿Cuál es? ¿Qué problema tengo aquí? La sombra. No, ¿cuál es el problema? La sombra no está ahí. Aparte, ¿cuál es el problema? Muchachos, hablen. Si lo están hablando, te están prestando atención. No, aparte de la tipografía, ¿cuál es el segundo problema? El color de la Que lo del fondo, la sombra No. ¿Cuál es el error ahí? Hay una sola palabra que necesito que diga. Eso. Bien, buenísimo. El contraste que tengo con la sombra y mi tipografía no va. ¿Por qué? Mi tipografía es oscura y el color de mi tipografía también es oscuro. ¿Qué hago? Hago lo siguiente. Si mi sombra es oscura y mi superposición de color es más oscura también que mi sombra, eso tiene un contraste de color. Así tiene un pelo más de concordancia que tener la tipografía completamente oscura. ¿Ok? Tiene más sentido. Cuando le digo que Photoshop es más intuitivo, pero tiene mucho más sentido gráfico, es por algo, porque es más lógico. Por eso capaz a ustedes se les complicado un poquito más algunas herramientas, algunas cosas tan específicas, porque creen que tienen otra vuelta que darle a eso. ¿Ok? Photoshop no, Photoshop es sumamente sencillo y fácil, muchachos. Literalmente es muy fácil. Ahora, tenemos la opción de poder editar la tipografía que yo quiera. ¿Cómo copio automáticamente esta capa sin darle control J? En Alt, ustedes seleccionan, arrastran y listo. ¿Ok? Súper sencillo. Resulta que como no me da las I, yo quiero quitarle el Alt. ¿Qué hago? Voy a máscara de capa, creo una máscara de capa, dibujo en color negro. Y ahí elimino el color que yo quiera.
o el elemento que yo quiera, o la circunstancia que yo quiera. Y poco a poco yo voy armando mi menú como yo deseo. ¿Ok? Ahora, esta parte de la capa, ¿en qué me ayuda? Fue culpa de mujer. Ay, qué rico. Ok, chicos. Vamos a la parte fotográfica. Tengo mi archivo, tengo mi elemento, específicamente ¿qué hago? Digamos que quiero editar ciertas cositas de esta foto. ¿Qué exactamente puedo editar? Si nosotros vamos a la parte de ajuste, tengo varios elementos que me permiten a mí editar una fotografía directamente. Por ejemplo, el brillo, los niveles, las curvas. Estos tres son los más importantes. Pero ¿qué pasa si quiero cambiar el tono y la saturación de algún elemento en específico? Yo aquí puedo cambiar ciertas cositas de color, pero quiero que en específico sea una ubicación de ese elemento. ¿Ok? ¿Qué hago para que pase eso? Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero cambiar solamente la parte del tomate. Quiero que el tomate sea un poquito más intenso en color. Voy a selección, puedo hacer selección de gama de colores, ¿ok? Y selecciono la parte roja. Sí. Marico, si se va a pegar la bola. Aló. Saca Photoshop la banda, ¿no? Photoshop viejo, chao. ¿Cómo hacerte? Hay que rezar. No quiero. Dígalo. ¿Está cómodo? ¿Ya pasó? La señal. Ah, bueno, la subí. Mortadela es poco. Chicos, ¿tenéis ya clase, no? Sí. Ok. No, ya van a tratar de hacer eso. Nuestro día a día, si se llega y se cierra y no se vuelve nada. Ok. Entonces, si quiero editar un par de capas en los ajustes, en vez de cambiar el color, porque sinceramente creo que se va a pegar, vamos a editarle un poquito mucho lo que son los brillos y las sombras. Este es el cuadro de curvas, muchachos. Este es un cuadro sumamente importante porque pueden hacer lo siguiente. Aquí en las curvas pueden editar la parte de los medios tonos, la parte de los brillos, ¿ok? Y la parte de las sombras. Es decir, puedo contrastar muchísimo más una fotografía y darle un efecto fotográfico un poquito más marcado
cierta forma. La forma de la curva es absolutamente importante. La forma básica es la forma en S. ¿Okay? La forma en S es subir los brillos, bajar los tonos medios y bajar mucho más la sombra y dar un efecto fotográfico más genial. Si usted crea un color mate o un efecto mate, literalmente crean un punto en específico en esa ubicación y simplemente agarran la sombra, el punto más profundo de sombra y la suben un poquito y ya. Ahí me da un efecto un poquito más mate a mi fotografía, no se nota tanto, pero aquí sí se nota bastante. Ven que la parte de aquí se mantiene como gris. Ay, que no. En diferencia que yo la esta. ¿Ves la diferencia ahí, no? Ok, eso es un efecto mate que se puede ver en fotografía y aumenta la estética de su foto. Ok. Ahora, vamos a seleccionar una zona de la pizza. Vamos a seleccionar las hojitas verdes que están por aquí. Rapidito, hacer los coñazos, no queremos a nadie. Y vamos a cambiar en específico el color de esto. Por favor, no te pegues. Ahora, ¿qué hago? Ya al haber seleccionado mi formato en específico, yo puedo cambiar el color de ese elemento como yo quiera. O capaz que tenga un poquito más de saturación. ¿Ok? O capaz quitar la saturación también completamente. ¿Qué pasa en esta circunstancia de que yo tengo un recorte sumamente derecho? ¿Ok? Un recorte sumamente en específico, que se ve medio raro. Yo puedo hacer lo siguiente. En mi capa, en mi elemento, aquí, tengo esta herramienta que está al lado de mi botón principal de mi aplicación. ¿Qué hago? Aplico en máscara, puedo agregar una máscara en específico y puedo desvanecer ese formato de recorte. Si se dan cuenta y le meten zoom aquí, pueden visualizar que ese recorte ya no es tan preciso, es un poquito más difuminado, un poquito más normal, un poquito más natural. ¿Para qué aplica esto? Para fotografía de moda y para la cara de las personas cuando van a hacer maquillaje. ¿Ok? Todo esto se puede editar. Ahora, yo quiero un pedazo de tomate que esté por aquí y quiero que este pedazo de tomate también aparezca esta parte. ¿Qué hago? Literalmente hay una herramienta que se llama tampón clonador, muchachos, en su panel izquierdo. Si le doy Alt, selecciono la zona, ya tengo automáticamente el lugar donde quiera pegar mi tomate. Ahora sí. Empiezo a pegar mi zona donde tengo mi tomate, donde yo quiera, donde yo precise o donde yo lo vi. Exacto. Ahora aparece una pizza mutante. Todo se parece como pesto. La pizza chica. ¿Para qué esta herramienta? Esta herramienta me ayuda y me permite a mí poder copiar un elemento o un sector en específico que yo desee o quiera para aumentar el volumen de la fotografía. También, que sucede mucho en la fotografía profesional de modelos. Cuando ustedes, por ejemplo, ayer le digan, yo necesito que haga una intervención fotográfica. Ok, buscamos la tipografía, la fotografía. Digamos que en nuestros hechores, y en nuestros hechores agarramos y le damos la opción de licuar. ¿Qué hago en la opción de licuar, muchachos? Licuar me permite a mí hacer lo siguiente: me permite editar directamente la fotografía en un formato más general y poder agregarle algún formato más en específico. Vamos a quitar el culo de nuestro hechor. Hacemos un poquito. Aquí está en la piedra, vamos a sacar aquí un solo coñazo y está listo. ¿Ok? Tiene la pata hinchada. Un poquito más de barriga. Qué bello, Dios mío. Esto es lo que me permite a mí utilizar la herramienta de licuar para fotografía de moda, cuando por ejemplo una mujer tiene muchos pómulos, tiene mucho cachete, tiene poco culo, X cosas. O capaz quiera ajustar cierta zona de su cuerpo. Pero, muchachos, esta herramienta es sumamente complicada por lo siguiente.
Se dan cuenta que si yo hago esto y tengo una pared al lado, se deforma vuelve la pared, ¿cierto o falso? Entonces eso es demasiado obvio y para evitar ese tipo de cosas yo hago lo siguiente: en vez de seleccionar la fotografía completa, yo selecciono a mi personaje solamente. ¿Ok? Sí. Y ahora, ya seleccioné a mi personaje solamente, ya tengo la capacidad de moverlo al formato que yo quiera. ¡Oh! ¿Qué me pasó? Neutro soy. El calor derritió completamente. Literalmente lo licuaron. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa esto? Esto lo estoy haciendo en una capa automáticamente de la foto. ¿Qué sucede en este instante? Si yo esta foto la guardo, yo pierdo esa fotografía al automático, porque eso no es trabajo destructivo. Para trabajar de manera no destructiva, yo copio mi capa y trabajo sobre esta capa y esa edición de capa. ¿Ok? Solamente mi personaje, agarro aquí el neutro, hice mi copia y esa copia voy a filtro, licuar y licuamos de nuevo. Cuéntale ahí cintura. Ya que agregamos un efecto fotográfico que puede servirle para flyers, para cualquier tipo de elemento, para cualquier tipo de formato y cualquier tipo de fotografía. Sí, gracias. También, al hacer una capa diferente, nosotros también podemos agregar un tipo de opción de fusión. Por ejemplo, ¿cuál podríamos agregarle aquí? ¿No sobre el proceso degradado? ¿Capaz? No, ¿verdad? ¿Qué quiero hacerlo? Lo quiero hacer directamente de esta forma, un mapa de degradado. El mapa de degradado me permite a mí poder ajustar los parámetros completos de la fotografía o de lo que yo desee exactamente cambiarle los parámetros. Digamos que solamente a esto. Pero para que sea aplicable solamente a mi capa copiada, necesito que esto se aplique solamente en esto. ¿Qué hago? Clic derecho, creo una máscara de recorte y ya se aplica solamente a este espacio. ¿Okay? ¿Ven la flechita que está aquí? ¿La ven? Sí. ¿Seguros? Sí. Mentirosos. Esta flechita me indica a mí que solamente es aplicable esta capa. Es decir, si yo junto estas dos capas en una carpeta, yo automáticamente puedo aplicarla o desaplicarla como debe ser. ¿Ok? Ya les expliqué, parte para hacer un menú en Google, pero también necesito parte de la parte fotográfica y edición fotográfica. Ahora, ¿qué necesito, muchachos? Ustedes a través de las capas jueguen y a través de las opciones de fusión jueguen también con los elementos que ustedes quieran. ¿Ok? Cuando digo jueguen, es jueguen. Recuerden que solamente estoy evaluando en la parte de los flyers la diagramación, el uso de los elementos y los colores. Solamente eso. Porque me interesa más la identidad gráfica que los